buscamos es que al final de todo este escenario, pues cada uno de los líderes puedan utilizar estas herramientas para sus procesos, por ejemplo, mejoramiento en el tema de los registros calificados, en lo que tiene que ver con las líneas de investigación, apuestas investigativas y demás. Y en lo que corresponde a mi módulo, que es el módulo que iniciará el día martes 1 de marzo, está todo el tema de sistemas de información y el tema de herramientas. Entonces, vamos a hacer un barrido de cuáles son esos sistemas de información a nivel latinoamericano, los modelos de vigilancia, y vamos a hacer unos ejercicios muy prácticos para que ustedes puedan aplicarlos dentro de su quehacer como líderes investigativo y científico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Le doy la palabra a Diana para que se nos presente de manera muy rápida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Diana Vázquez, soy docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y como les comentaba mi compañero Rafael, desde el año pasado venimos trabajando en el equipo de innovación y desarrollo tecnológico de la SBTI, liderando bastantes iniciativas alrededor de todos los ejercicios que estamos articulando. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto de presentarles el resultado de estos ejercicios de articulación en compañía con los compañeros de la Vicerrectoría. Rafael ahora también nos representa en el IITP, entonces, bueno, seguimos generando sinergia. Les agradecemos por estar en este espacio y más adelantito les explicaré un poco el contexto de donde emerge este curso. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Bueno, y por último, preséntate Liliana Pinilla, que será nuestra expositora y experta de la primera clase. Lili Pi, ¿estás por ahí? Sí. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Vemos una gran acogida y eso nos alegra muchísimo. Yo voy a estar acompañándolos principalmente en esta sesión número 1, la que vamos a ver el tema de fundamentos y ciertos conceptos, digamos, básicos que van a ser ese marco conceptual para las sesiones que vienen más adelante, que van a estar pues ya con los temas de herramientas, de aplicaciones. Entonces ya van a poder, digamos, aplicar un poco más esos elementos que vamos a ver en la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, y por último me presento yo. Yo soy Alejandro Arango Correa. Soy el líder nacional de innovación y emprendimiento en la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Y este gran equipo hemos querido acompañarlos en este proceso de calificación porque desde la escuela, desde el Instituto Técnico Profesional y desde la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento queremos apostarle a que ustedes como líderes unadistas tengan una muy buena cualificación, que no solamente se quede en temas de investigación o academia, sino que lo vamos llevando a transformarnos mucho más, a que veamos esto como una oportunidad de conectar la ciencia, la tecnología y la innovación justamente para nuestra universidad. Les agradecemos estar acá. Yo estaré dando la última clase el próximo viernes. Les contamos que quienes no puedan estar el día de hoy, si conocen compañeros líderes que quieran estar la próxima semana, apenas terminemos la sesión del día de hoy, vamos a subirlo al canal de YouTube de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, y en esta van a poder ver toda la clase del día de hoy. Pueden comentar dentro del canal de YouTube su nombre para que quede el registro de que están o quieren o desean hacer parte de este curso, que ya vieron esa primera clase y que las otras 2 clases no la van a perder. Entonces, para quienes no se puedan conectar, compañeros de ustedes que digan querían estar pero no pueden, díganle que en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, que enseguida en el chat les voy a compartir el link, van a encontrar el video de esta clase para que se desatrasen. Y cada una de las clases las vamos a tener en una lista propia del curso especializado en vigilancia tecnológica para que lo puedan ver cuantas veces quieran en cualquier momento. Les agradecemos a ustedes. Y Diana, de nuevo voy contigo entonces para que nos cuentes cuál es la gran fortaleza y la gran invitación que tenemos desde este curso, además de que puedan certificarse. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman si pueden verla. Sí, Diana, la estamos viendo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba mi compañero Alejandro, este curso de profundización en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva está pensado para nuestros líderes unadistas y para los investigadores.
Toda esta experiencia que se viene generando de articulación metasistémica entre la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento y el Instituto Técnico Profesional viene desarrollando una serie de iniciativas en materia de gestión de la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento. A nivel interno, nosotros venimos trabajando en una articulación metasistémica que se fundamenta en el uso de una metodología diseñada por nosotros que consta de 3 fases, en la que primero identificamos unos escenarios que nos permitan a nosotros, a través del diálogo, identificar los requerimientos o las necesidades regionales y nacionales para a partir de allí empezar a esbozar todas las oportunidades que alrededor de esto nosotros podemos empezar a identificar o diagnosticar. La segunda fase consiste en la planificación. Siempre trabajamos con planes de trabajo, con actividades muy detalladas, con responsables que lideran y que a nivel de cada una de estas unidades académicas viene trabajando con un equipo pues bastante fuerte. Y en la tercera fase, ejecución y apropiación, en la que aplicamos y apropiamos todo ese conocimiento definido en los planes de trabajo. Como resultado de esto, siempre tratamos de generar productos de trabajo orientados a la generación de nuevo conocimiento que puedan ser mostrados y apropiados por nuestra institución. En esta generación de sinergias también conviene destacar que trabajamos acciones a nivel de gestión interna y de gestión externa. En cuanto a gestión interna, venimos apoyando el primer encuentro internacional de emprendimiento e innovación UNADista, el reto Ingenio UNAD. Realizamos foros internacionales en teletrabajo y en este momento nos vamos a centrar en el workshop de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se propone con EduNINE 2022. En cuanto a la gestión externa, nosotros venimos apoyando el eje de innovación y desarrollo tecnológico del ACSEI. Trabajamos en colaboración con compañeros de la Universidad de Hampstead, con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo y en este caso con IEEE, es el evento que les vamos a presentar. También tenemos otras universidades que nos colaboran y que apoyan toda esta serie de acciones a nivel externo. El workshop de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva del que les hemos venido hablando es un workshop que nosotros vamos a desarrollar el próximo 13 de marzo en el marco de la 6ª Conferencia Mundial de Educación en Ingeniería, patrocinada por IEEE. Este workshop tiene 3 componentes fundamentales a los que atender, que son el componente formativo, el componente de apropiación social de conocimiento y la certificación. ¿Qué relación tiene o en qué punto interactúan este curso de profundización orientado a los líderes y el workshop? Está pensado precisamente para los líderes y para los investigadores la parte formativa, porque nos va a permitir a nosotros profundizar en una serie de elementos que mi compañero Alejandro a través de una cápsula les ha ido haciendo difusión y que empezamos a difundir para que ustedes conocieran las 3 unidades en las que nos centraremos para estas 3 sesiones programadas. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Atender la parte formativa. Posteriormente, invitarlos a participar en el workshop, que será una convocatoria abierta en la que ustedes podrán mostrar sus trabajos, las ideas que quieran desarrollar, cómo buscan aplicar estos conocimientos que vamos a adquirir en este curso de profundización. Y en el workshop tendremos un panel de expertos que va a realimentar esos trabajos, que les va a facilitar ideas de aplicaciones, de herramientas, de estrategias que pueden utilizar para dar solución a sus problemáticas en su contexto actual de trabajo. Adicionalmente, quería comentarles que dentro de los resultados que se esperan con este workshop tenemos la generación de esos productos de trabajo que ustedes van a desarrollar, que les hemos denominado entregables. Esos productos de trabajo se pueden profundizar y pueden ser presentados a estas 4 revistas que les presentamos en este momento, indexadas en Scopus. Estas revistas son revistas colaboradoras que, bueno, cada una tiene sus criterios para las publicaciones, pero son revistas que atienden a este tipo de necesidades y que estarían muy interesadas en publicar los trabajos que de esta iniciativa se generen.
Adicionalmente, buscamos la generación de una red iberoamericana en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y como último resultado de esta iniciativa, estamos trabajando ya en la construcción de un informe de tendencias tecnológicas, metodologías y herramientas que demanda la industria. ¿Cuál es el objetivo de este informe? Conocer esas necesidades o requerimientos de la industria y que nosotros desde las escuelas o desde las instituciones, en general desde la academia, podamos profundizar esos esfuerzos y desarrollar nuevos cursos formativos o mejorar la oferta actual. Entonces, básicamente eso era lo que les quería comentar para poner un poco en contexto todo el trabajo que se va a empezar a desarrollar hoy y que no solamente queda con el curso en profundización, sino que va un poco más allá al evento internacional y a la publicación en estas revistas. Le cedo nuevamente la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Gracias por esta explicación. Entonces, para recordarles, este curso no solamente busca formarlos, capacitarlos o darles un certificado. La verdad, nuestro interés desde la escuela, desde la vicerrectoría y el ITP, es que continuamos construyendo. Que si ustedes son líderes, por ejemplo, de grupos de investigación o líneas de investigación, que este ejercicio les sirva para mostrar unos resultados hacia las tendencias que va cada una de esas líneas de investigación. O si ustedes hacen parte de programas académicos, líderes de programas académicos, encuentren también ese direccionamiento a nivel internacional de lo que son las líneas académicas que se vienen trabajando. Y claro, si hablamos desde el tema de innovación, para nosotros es muy importante estos ejercicios de vigilancia tecnológica porque es el primer paso para buscar, por ejemplo, tecnologías que puedan ser patentables. Esos estudios de patentabilidad que a veces se requieren para llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Con esto queremos entonces darles esa opción de quienes quieran seguir con nosotros y que vayan más allá de este curso de cualificación, nos acompañen en ese workshop, que podamos tener un entregable para que trabajemos muy de la mano en el workshop, tengamos unos muy buenos resultados y los llevemos a esas publicaciones en varias revistas indexadas que ya Diana nos acaba de mostrar. Entonces, voy a abrir ya el espacio para que iniciemos nuestra primera clase. La idea de nuestras clases es que sean unas clases muy teórico-prácticas, vayan teniendo ya el computador, el cuaderno a la mano, porque van a haber muchas actividades que vamos a realizar. Nuestro curso va a durar 3 sesiones. La primera tiene que ver con la fundamentación en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Como lo decíamos ahora, nos lo va a dictar nuestra líder de la zona Centro-Oriente, Liliana Pinilla, el día martes 1 de marzo de 3 a 4:30 va a ser Rafael Rentería que nos va a dar nuestra segunda sesión sobre herramientas y búsquedas de la información en diferentes bases de datos. Y la última sesión será el viernes 4 de marzo, también de 3 a 4:30 de la tarde, donde yo les voy a contar cómo a partir de ese ejercicio y búsqueda de información lo vamos a plasmar en un informe muy creativo, en un informe que realmente todos lo podamos leer y que va a ser el entregable final para poder ir a participar en IEEE. Liliana, ¿preparada para iniciar? Bueno, Sí, súper también les voy a lista. contar, antes de que Liliana inicie, también les vamos a contar, les vamos a enviar a todos los que enseguida cuando les enviemos el link de asistencia y el link de evaluación, con ese correo que ustedes nos van a dejar ahí, vamos a mandarles una carpeta de Google Drive donde van a encontrar una caja de herramientas. La caja de herramientas va a tener toda la referencia bibliográfica que tenemos desde el curso, van a encontrar desde manuales hasta artículos de cómo se logra entender y la importancia que da la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, y también unas herramientas para tener ese informe final, para trabajar desde el Congreso y la publicación, y de esta manera tener una mucha mayor participación. Entonces, no solamente, bueno, y también van a encontrar cada una de las presentaciones que vamos a realizar. Entonces, esto les va a ayudar para terminar de construir todo lo que queremos para llegar a nuestro workshop. Ahora sí, Liliana, te doy la palabra. Y por acá nos Perfecto, siguen Alejo, llegando muchas más gracias. personas, o sea que esto va a ser todo un éxito. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los que se han ido uniendo a medida que ha ido avanzando esta sesión. Como les comentaba, pues vamos a tratar hoy el tema de que Buenas denominamos tardes. fundamentación.
Esta sesión es muy importante porque realmente nos va a dar como esas bases conceptuales para lo que viene más adelante. Como Alejo decía, el curso tiene un mix de parte teórica y parte práctica. Hoy, digamos, por sus características, creo que vamos a tener un gran componente teórico, pero es muy importante pues que ustedes vayan como siguiéndonos también el paso a paso, vayan tomando apuntes respecto a algunos de los puntos más importantes. E igual, como él comentó, les vamos a compartir esa cajita de herramientas en las que ustedes van a tener como esos elementos que les van a servir de insumo y les van a ayudar. Además, obviamente, de esta presentación para que vayan, digamos, que tengan ahí presente todos los puntos que tienen que ver con lo que vayamos a mirar en la sesión de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Pinilla, soy la líder de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento BIEM para la zona Centro Oriente, estoy desde la ciudad de Bucaramanga. Tengo por formación ingeniera química y tengo un magíster en gestión ambiental, en el cual hice un trabajo de grado precisamente de vigilancia tecnológica, un análisis de tendencias en biocombustibles para la definición de líneas estratégicas de investigación y desarrollo en Colombia. A partir de eso tuve la oportunidad de trabajar con diferentes empresas del orden nacional e internacional en estos temas de vigilancia tecnológica, innovación, transferencia de tecnologías, entre otros. He podido hacer ejercicios de vigilancia para la Fundación Cardiovascular, un análisis de tendencias en diabetes, también a nivel internacional, diferentes ejercicios de benchmarking para el gobierno peruano, entre otros. Entonces, realmente este es un tema que me apasiona, que he tenido la experiencia de conocer y que, bueno, es un gusto para mí traerles en este espacio de hoy algunos de los elementos más importantes. Quería comenzar con esta imagen que a mí me parece muy interesante porque yo creo que todos hemos como experimentado esa sensación cuando estamos haciendo una búsqueda de información, de llegar hasta los últimos niveles de esa búsqueda y pensar, ¿realmente habrá la información? Aquí les traigo, digamos, a colación el tema de Google, pero en realidad aplica para cualquier buscador de artículos científicos o lo que sea el caso, que realmente cuando hacemos uso de una vigilancia y de una inteligencia competitiva y manejamos las herramientas y los elementos que buscamos brindarles en este curso, ustedes realmente van a lograr una mayor precisión y un menor desgaste en esta búsqueda de información. Para nosotros eso es bien importante. Ojalá que al final del curso podamos, digamos, hacer ese ejercicio comparativo haciendo, digamos, alguna búsqueda sencilla, a ver qué tan acotada encontramos la respuesta que estamos buscando, si en las primeras búsquedas o en las últimas, y de pronto ya después de que tengamos todas estas herramientas, pues se vaya como perfeccionando ese proceso. Ya entrando en materia en lo que va a ser esta sesión 1 de fundamentos, que básicamente tiene como objetivo conocer y por supuesto ya que ustedes apropien esos conceptos que fundamentan el ejercicio de la vigilancia tecnológica y de la inteligencia competitiva. ¿Qué buscamos con eso? Pues obviamente hay un componente de potenciar la capacidad investigativa en todos ustedes, que sabemos que es muy importante, y también un elemento que es para mí el elemento core de la vigilancia y de la inteligencia, que es en realidad servir como un insumo para una toma de decisiones estratégicas, porque en últimas la información solo es información y realmente no nos conduce a que nos sirva para tomar decisiones. Vamos a ver 4 grandes puntos hoy, unos conceptos sobre vigilancia e inteligencia, los objetivos de la vigilancia e inteligencia, la relación entre la vigilancia y la inteligencia y la investigación y también la innovación. Y por último, el proceso para la vigilancia y la inteligencia. Entonces, ya empezando con esta primera parte. Lili, qué pena, te apagué el micrófono porque estaba apagando los micrófonos de quienes iban ingresando. Porfis, ¿podías volverlo a aprender? Perfecto, listo. Entonces vamos a dar inicio con esta primera parte que son los conceptos sobre la vigilancia e inteligencia. Yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado diferentes conceptos alrededor de estos temas, como vigilancia estratégica, vigilancia tecnológica, prospectiva, inteligencia competitiva. De pronto me gustaría que alguna persona, me compartiera, digamos, si tiene como una idea de a qué le hace relación alguno de estos conceptos. Si alguno quiere compartirnos. ¿No están hoy muy expresivos? Por ahí están levantando unas manitos. Daira, Tranqui, eso. Daira, Verónica, muchas gracias.
¿Cómo estás, Daira? Cuéntanos un poquito qué idea tienes previas de estos temas de vigilancia e inteligencia. Hola, Daira. Parece que no nos escucha. Bueno, el profesor Faber, que es de mi zona Centro Oriente, gusto que nos acompañes. ¿Podrías contarnos un poquito? Gracias. Creo que la más conocida vigilancia tecnológica, pues tiene que ver qué tecnologías similares a la de mi interés o la que yo estoy produciendo se van generando día a día para yo saber cómo acercarme a ese mercado o también cómo hacer la diferencia con los cambios de innovación de mi producto. Es mi apreciación un poco borrosa de ese término. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Hola, ya yo me creo que... activaron el micrófono, ya puedo compartir. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, respecto a la inteligencia competitiva, es mirar en el mercado lo que se está haciendo similar a los desarrollos, avances que está haciendo precisamente mi competencia. Identificar competidores a nivel de pronto local, regional, nacional e internacional que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo y cómo lo están haciendo, qué estrategias están utilizando de mercadeo con sus clientes en investigación, no sé, con sus estudiantes, todo lo que se refiere a analizar lo que está haciendo mi competencia. Perfecto, muchas gracias. De hecho, creo que tienes una idea bastante cercana a lo que es el concepto de inteligencia competitiva. Realmente, pues como estos temas de conceptos, no hay una sola visión, no existe un concepto estándar. Realmente la vigilancia y la inteligencia son dos conceptos que están intrínsecamente relacionados entre sí, pero que igual tienen sus factores diferenciadores, como vamos a ver a continuación. Les quise traer dos definiciones, teniendo en cuenta pues que no son las únicas, pero digamos que están avaladas por una entidad, digamos, certificadora a nivel internacional, en este caso de España, según la norma UNE 166006, que es la última de los temas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva del 2018, tenía una predecesora del 2011, que nos trae como concepto, ¿qué es la vigilancia tecnológica? Es el proceso organizado, selectivo y permanente de captar toda esa información del exterior y también del interior sobre ciencia, tecnología, en la cual se selecciona, se analiza, se difunde y se comunica, para convertirla en conocimiento, para tomar decisiones, pues obviamente con un menor riesgo, nada puede certificarnos al 100% y poder así anticiparnos a los cambios. En cuanto a la inteligencia competitiva, nos comenta que es un proceso, me llama mucho la atención este término ético, que me parece muy, muy interesante en estos términos de información. Sistemático también es muy importante, de recolección y sobre todo el valor agregado que es ese análisis de información acerca del ambiente de negocios, como decían ahorita, de los competidores y hacia la misma organización. Y comunicación de toda esta información e implicaciones destinadas a la toma de decisiones. Entonces, estas son como dos definiciones oficiales que me gustan mucho, pero claramente no son las únicas. Hay muchos investigadores que han incursionado en estos temas y nos traen otras definiciones con elementos interesantes, como proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información sobre la industria y los competidores, sistema de aprendizaje sobre las capacidades y comportamientos de los competidores actuales y también los potenciales, acceso a tiempo al conocimiento e información relevante en las distintas fases de la toma de decisiones, y esta última que me parece a mí muy chévere, actividad que se dedica a identificar innovaciones, evoluciones y novedades disponibles en el mundo, tanto en procesos como productos. Entonces, como pueden ver, hay esa ligera diferencia entre la vigilancia y la inteligencia. Y es que la vigilancia realmente pone, digamos, todo su esfuerzo en el tema de detección y monitorización de información estratégica. La inteligencia va un paso más allá de la vigilancia y nos permite comprender, interpretar y contextualizar esa información para que esa información se convierta además en un conocimiento útil para la organización o para lo que la necesitemos. Entonces, por eso digamos que el proceso de vigilancia suele tener un carácter más operativo, el de inteligencia, como tiene estos elementos estratégicos, pues tiene como un carácter más visionario y estratégico,
La vigilancia puede ser un poco más rápida, queremos como difundir esta información, mientras que la inteligencia seguramente vamos a tener que tomar un poco más de tiempo porque vamos a tener que generar una serie de informes y análisis, consultas con expertos para poder tomar decisiones. Ese es otro elemento pues que es muy diferenciador y es que tiene mayor énfasis en la comunicación efectiva. Entonces, si uno hace, digamos, como ese versus de la vigilancia y de la inteligencia, la vigilancia pues se centra mucho en esa búsqueda, captura y sistematización de la información, y la inteligencia ya nos trae como la interpretación de dicha información, cuáles son las implicaciones que tiene esta información, recomendaciones derivadas de esta y por supuesto la toma de decisiones. La UNAD no es, digamos, una organización que esté desligada del tema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. De hecho, siento que está muy impregnada dentro de nuestra impronta unadista. Si ustedes miran el libro del señor rector, que nos presenta unas líneas de perspectiva estratégica, hay una línea de perspectiva organizacional que en particular nos hace alusión al benchmarking para la inteligencia competitiva. Entonces ya nos va mostrando que desde esa misma visión sabemos que es muy importante hacer este tipo de ejercicios de compararnos también con el entorno para ver cómo estamos. Nosotros desde la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento también tenemos un modelo operativo estructurado en el cual en uno de los ejes transversales tenemos en cuenta el tema de vigilancia e inteligencia estratégica. Y por supuesto, pues que estamos alineados con otras entidades del metasistema unadista, como pueden ser el ITP y las mismas escuelas que han ido haciendo unos avances interesantes en estos temas. La segunda parte que me parece muy importante revisar es cuáles son los objetivos de la vigilancia y de la inteligencia. Y esto nos trae, digamos, un cambio de enfoque que ha venido en los últimos años, en el que hemos pasado de una sociedad de la información, de hecho, a una sociedad de lo que se conoce infoxificada, una sociedad en la que tenemos un gran exceso de información que nos está bombardeando continuamente. De hecho, creo que el COVID hizo, digamos, que estos temas se hicieran aún más evidentes porque teníamos información todo el tiempo. ¿Quieren? Voy a silenciar. Alejo, ¿puedes silenciar un momentico a todos? Listo, Lili, ya lo silencié y a ti también, pero ya. Recuerden, por favor, Perfecto. estar apagando el micrófono. Listo. Pues, como les venía diciendo, ese cambio de paradigma de la sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento, en la cual realmente empezamos a no solamente tener toda esa información que tenemos disponible, sino convertirla en unos insumos importantes para la toma de decisiones y que nos permitan también identificar una serie de tendencias y elementos necesarios para los trabajos que estemos realizando. La vigilancia y la inteligencia tienen básicamente dos grandes, digamos, objetivos que pueden tener inscritos diferentes puntos. Uno es comprender el entorno, es, digamos, mirar hacia afuera cuáles son los principales cambios y tendencias que están ocurriendo, cómo eso se puede convertir en potenciales oportunidades, cómo también de pronto estamos débiles en algunos aspectos y quiénes son, digamos, los actores que pueden estar trabajando en ciertos temas que sean de nuestro interés. Ya en la parte, digamos, estratégica, que ahí aparece, digamos, como alimenta la dirección, pero en realidad puede ser, digamos, cualquier persona que quiera tener este insumo de información, le permite redefinir supuestos, porque muchas veces tenemos, digamos, ideas preconcebidas de, tal vez en el mercado no hay nada como la investigación que yo tengo. Pero eso puede ser un supuesto, una idea concebida que nosotros tenemos y que no hemos verificado empíricamente si realmente no hay nada como lo que nosotros hemos investigado. Entonces, por eso es muy importante tener este soporte de información que nos permita validar esos supuestos que establecemos. Y a su vez, pues también, digamos, reducir riesgos y dirigir esfuerzos. Por ejemplo, para que vamos de pronto a investigar en un tema que ya hay muchas cosas existentes con mejores características y generar, digamos, un desgaste en estos temas. Por eso también es muy importante hacer este tipo de análisis. La vigilancia y la inteligencia, por ejemplo, nos permiten anticiparnos. Y nosotros, ¿qué logramos? Por ejemplo, tener a través de un ejercicio de vigilancia y de inteligencia, hacer un análisis de entorno, por ejemplo.
Nosotros queremos minimizar riesgos y lo que podemos hacer es de pronto un análisis de estrategia. Nosotros de pronto queremos cooperar con diferentes entidades, podemos hacer un análisis de potenciales actores que estén trabajando en el tema y que sean aliados estratégicos. Si de pronto lo que queremos es comparar también cómo estamos, podemos hacer informes de benchmarking, podemos hacer revisión, por ejemplo, de las patentes que estén en el estado del arte y así hacer ingeniería inversa, investigación inversa, porque también toda esta información está disponible, no solo porque las patentes exijan esta publicación, sino también porque lo que se busca es incentivar la investigación y la innovación para que otros al revisar esta información le puedan generar un valor agregado y tengan unas tecnologías que sean unas mejoras incrementales o hasta radicales de lo que ya existe. Hay personas que se dedican exclusivamente a revisar las patentes que hay en el mercado, en el estado del arte, para a su vez generar una nueva patente, y eso es posible. Y también para temas, si queremos tal vez innovar, podemos hacer ejercicios de prospectiva que son muy interesantes. Básicamente los ejercicios de vigilancia e inteligencia nos buscan de pronto en algunos casos responder cuáles son las principales líneas de investigación en determinado tema, qué tecnologías emergentes están surgiendo, qué están haciendo los principales competidores, quiénes son los líderes en estos temas. Y algunos potenciales, digamos, respuestas que podríamos obtener de esto es ya tener análisis de competidores reales y también potenciales. Podemos identificar cuál es si hay novedad en lo que estamos desarrollando. Creo que se me cayó un momentico el internet. Se te cayó. Sí, ¿ya me están siguiendo? ¿Se quedaron en el slide anterior? Sí, Lili, en el anterior. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ya vamos a pasar también al siguiente ítem que tiene que ver cuál es la relación entre la vigilancia y la inteligencia en términos de la investigación y de la innovación. Y es que la vigilancia y la inteligencia nos dan herramientas muy importantes dentro de procesos creativos, nos permiten en muchos casos generar nuevas ideas a partir de lo existente. También nos permiten hacer análisis internos y externos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un DOFA, cuando tenemos que hacer un PESTEL, cuando tenemos que hacer un benchmarking, y también nos permiten, digamos, mirar un poco hacia el futuro en términos de hacer ejercicios de prospectiva tecnológica, para poder mirar un poco cuáles van a ser las tecnologías, productos y servicios del futuro. Para el caso, por ejemplo, de un proceso de investigación, es muy importante tener en cuenta el estadio en el que estemos en ese proceso, porque dependiendo también del estadio en el que estemos, seguramente la vigilancia y la inteligencia van a tener un enfoque ligeramente distinto o un objetivo diferente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en etapas iniciales de idea, el hacer un ejercicio de vigilancia o inteligencia nos puede permitir identificar necesidades del mercado, oportunidades del mercado y problemas no resueltos. Cuando estamos en una etapa ya de la estructuración de un proyecto como tal, muchas veces nos solicitan una descripción del estado del arte o del estado de la técnica. Entonces, a través de ejercicios de vigilancia e inteligencia podemos suplir ese tema. También de pronto tenemos que identificar ciertos actores que son los expertos en un tema determinado y necesitamos consultarlos. Cuando estamos en la etapa de financiación, también la vigilancia nos puede aportar cuáles son las principales entidades que están aportando recursos en determinado tema. En la ejecución, generalmente podemos hacer análisis de quiénes son los líderes en determinado tema, hacer un estudio de benchmarking que nos permita ver cómo estamos respecto a los competidores. Podemos hacer análisis de tendencias, análisis de áreas potenciales donde podamos ejecutar el proyecto. Y por último, pues estaría la etapa de resultados. Hay un dato que me pareció muy interesante respecto a este tema que encontré, y es que
la Oficina Austríaca de Patentes estimó que en Europa se desperdiciaban alrededor de 60.000 millones de euros al año en inventar cosas que ya habían sido inventadas. ¿A uno le parece inaudito que sucedan ese tipo de cosas? Y digamos, no solamente es a nivel de acá, sino es a nivel mundial, en el cual, digamos, el no haber hecho esos ejercicios de vigilancia e inteligencia en etapas iniciales del proyecto, pues hace que se desperdicien, digamos, muchos esfuerzos en tiempo y económicos en investigación y desarrollo. Ya para procesos que van un poquito más allá y tienen el componente de innovación, también la vigilancia y la inteligencia es muy importante. Cuando estamos, por ejemplo, mirando los resultados de un proyecto, retomando como en el que íbamos anteriormente, es muy importante analizar la aplicabilidad que tiene, digamos, esa tecnología o desarrollo que tenemos. Tenemos que identificar si realmente tenemos ese factor de novedad dentro de los resultados. En el tema del potencial comercial, tenemos que empezar también a hacer diferentes análisis de cómo está el entorno y el mercado funcionando. Cuando vamos a hacer vamos a iniciar un proceso de protección de la propiedad intelectual por patente, tenemos que hacer probablemente un análisis de patentabilidad para ver pues qué tantas posibilidades hay de que nos otorguen una patente de invención o un modelo de utilidad dependiendo de lo que ya existe en el mercado. Cuando estamos en los procesos de transferencia, ya tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿quiénes podrían ser nuestros potenciales clientes? ¿Cómo está funcionando el mercado en el que yo quiero introducir esta tecnología? ¿Qué precios tienen? ¿Qué competidores hay? Entonces, digamos que, como vemos, realmente la vigilancia y la inteligencia permea de gran manera todos esos procesos de investigación y de innovación. De hecho, existen diferentes tipologías de vigilancia o de inteligencia, por eso a veces uno escucha vigilancia tecnológica o a veces vigilancia competitiva o vigilancia estratégica, porque dependiendo de lo que queramos hacer, pues vamos a analizar diferentes puntos. Y les voy a presentar, digamos, de forma muy somera cómo pueden ser esas ligeras variaciones dependiendo del tipo de vigilancia que vayamos a hacer. Luego ya en las próximas sesiones pues vamos a ahondar un poco más en estos temas, pero por ejemplo, si queremos hacer lo que se denomina una vigilancia científica, probablemente lo que queramos tener son indicadores de tendencias científicas, de redes de investigación, de quiénes son los líderes, de cómo son las dinámicas, también de relacionamiento, los clústeres que se arman en diferentes temas. Para la parte tecnológica podemos analizar cuáles son las tecnologías existentes, cuáles tecnologías son similares a lo que yo desarrollé, y cuáles son estas empresas o entidades competidoras. Para la parte normativa, que es muy importante y que muchas veces también desconocemos a la hora de llevar al mercado una tecnología y que es pues una exigencia indispensable, muy importante mirar que lo que desarrollemos cumpla las regulaciones existentes. Hay que hacer un análisis de cuáles son las normas y las exigencias que hay, los protocolos o los tratados. Esta parte es muy importante y muchas veces se espera como hasta el final para ver, y esto puede ser una barrera de entrada que realmente haga que un proyecto se finalice, digamos, súbitamente, porque si no se cumplen las regulaciones o normativa, pues difícilmente va a poder ingresar al mercado. En un análisis, digamos, de tipo más comercial, podríamos mirar temas como productos, como precios de productos, clientes, tendencias de mercado. Para el tema de mercado, podríamos mirar cómo es la estructura de mercado, cuáles son las tendencias de ese mercado, lo que se llama como el TAM, el tamaño del mercado, el Total Available Market, o el SAM o el SOM, cómo son los términos de exportación e importación de ese tipo de tecnologías. Y en competidores, pues hay que mirar, digamos, a lo largo de toda la cadena de valor, quiénes son los principales de pronto fabricantes, comercializadores, proveedores de materia prima, cómo funciona la estructura de una cadena industrial. Todos esos elementos pues son muy importantes. Ya vamos a pasar al cuarto punto, que yo creo que es el más grande y el más importante en esto que vamos a mirar, que es, bueno, ya entendimos un poco qué es la vigilancia y la inteligencia, vemos que es muy importante, pero ahora, ¿cómo se desarrolla? También, al igual que en términos de la definición, pues no tenemos como un único insumo de cuál sea el proceso de vigilancia y de inteligencia estandarizado. Pero sí, cuando uno empieza a ver diferentes modelos, ve como unos elementos comunes. Casi siempre vemos una etapa inicial de planeación, que puede tener ligeras variaciones, una etapa siguiente de búsqueda y de captación de la información,
una etapa de análisis y organización, luego, digamos, ese valor agregado que les decía que es ya introducir el elemento de inteligencia tecnológica o inteligencia competitiva, que es ya mirar, digamos, cómo esa información se convierte en conocimiento y se sirve de insumo para la toma de decisiones. Y una última etapa que es muy importante, que es la comunicación, que realmente no sirve de nada que tengamos un informe si no lo divulgamos, si no lo comentamos con otras personas que sean los principales tomadores de decisión o los interesados en estos temas. Entonces, digamos que aquí les traigo como ese modelo macro, pero hay otros que, digamos, también, cuando uno va a mirar, tienen la misma estructura más o menos que les decía: planeación, búsqueda, análisis, inteligencia y comunicación. Pero no lo pueden desglosar de pronto como en más pasos, en los que en las primeras etapas de planeación, pues hacemos como la identificación de cuál es el tema que vamos a vigilar y cuál es el objeto en particular de vigilancia. Esto se puede hacer, ahorita vamos a ver, a través de la definición de algo que conocemos como los factores críticos de vigilancia. Luego podemos hacer una identificación y una validación de cuáles son las fuentes de información con las que contamos, y eso nos permite también definir luego unas palabras claves, que vamos a ver también ahorita más adelante qué es, unos posibles subtemas y criterios de selección. Luego ya vendría la parte de búsqueda, que sería como toda esa recolección y organización de información. Luego ya vendría el análisis de la información, y tendría el punto, digamos, de inteligencia, en el cual en muchos casos se hace un ejercicio de validación y de revisión con expertos. Pasa a veces que las personas que son, digamos, denominadas vigías tecnológicas, pues no tienen que ser personas expertas en todos los temas, es muy difícil. Puede ser que uno conozca muy bien la metodología para hacer la vigilancia, pero hay unas personas que son las expertas en este tema. Aunque, digamos, en este caso ustedes como investigadores pues podrían tener ese doble rol en el que son, digamos, vigías tecnológicas, pero a la vez ustedes también son expertos en sus áreas de interés, o pueden buscar unos expertos externos también para que les validen y les ratifiquen la información encontrada. Luego trasladamos todo eso en un informe de vigilancia tecnológica que tiene que tener obviamente unas recomendaciones, concluir como en una serie de acciones y hacerle seguimiento a esas acciones. Y digamos que les mostré como esos diferentes modelos que existen para presentarles como el modelo, digamos, el proceso que yo suelo utilizar, que es como una mezcla y una unión de todos esos elementos que les acabo como de presentar, solamente que hay ligeras variaciones en los nombres, y es una primera etapa que la llaman a veces identificar, o a veces una etapa de planeación, que es esta etapa como de la identificación de cuáles son nuestras necesidades de información. Una segunda etapa que es de la obtención o de la búsqueda de la información, mirando cuáles son también las fuentes de información a las que tenemos acceso. Una tercera etapa de análisis, que ya sería como todo ese procesamiento de información y de darle el valor agregado a esta. Una etapa cuarta que sería de difusión o de comunicación de los resultados obtenidos. Y otras dos etapas que no necesariamente siempre aparecen, pero me parecen muy importantes porque, como les decía, parte de lo que uno quiere con la vigilancia es realmente que conduzca como a temas concretos. Entonces sería, digamos, una etapa en la que tú usas realmente esta información, cobra como algún sentido y pues tomas decisiones a través de eso. Y también en algunos casos, y que generalmente no tenemos en cuenta, es una etapa, digamos, final de protección. Y es que la información hoy en día es uno de los activos más valiosos que podemos tener. Como activo tan importante, por eso también, digamos, debemos cuidarla y protegerla. Hay diferentes mecanismos de protección de la información. Entonces, por eso es que, digamos, me gusta como esta estructura, porque me parece como un poco más completa. Y también teniendo en cuenta que en realidad de pronto no se trata de un proceso, sino un ciclo, porque es un ciclo continuo, en el cual seguramente al final de las etapas pues vamos a tener otro tema que nos interese revisar y vamos a volver a la etapa inicial de identificación o planeación. Entonces vamos a empezar ya a mirar, digamos, a detalle un poco cada una de estas etapas. La primera que les decía, que es la etapa de identificación o de planeación, es muy importante porque nosotros, si no tenemos claro qué es realmente lo que necesitamos y por qué vamos a hacer una vigilancia, no vamos a obtener los resultados que necesitamos. O sea, esta etapa muchas veces se salta y de una vez nos vamos como, vamos a buscar información.
pero hay que tener una claridad conceptual muy importante sobre cuál es nuestra necesidad de información, qué es lo que queremos buscar. Muchas veces esta necesidad se puede trasladar en algo que se denomina los factores críticos de vigilancia. Este concepto se utiliza muy comúnmente cuando nosotros también tenemos de pronto que revisar un tema de forma sistemática, o sea, no lo revisamos una vez, sino varias veces, porque es un tema que nos interesa continuamente, entonces por eso lo llamamos factores críticos de vigilancia. Ya les voy a contar ahorita más a detalle cómo son esos factores críticos de vigilancia y cómo podemos establecerlos. Pero en esta etapa es muy importante tener en cuenta que hay que acotar muy bien esa necesidad, porque tampoco podemos dejar un panorama súper grande y llegar y llenarnos de información, que es lo que se conoce como infoxificación. Y entonces nos sentimos, digamos, abrumados, de hecho, por tener tanta información, porque no teníamos una claridad de realmente qué era lo que necesitábamos. Entonces, por eso existen, digamos, estas herramientas como la definición de factores críticos de vigilancia para evitar el tener toda esa información y que nos sintamos pues un poco hundidos como en toda la cantidad de cosas que tengamos. Esos denominados factores críticos de vigilancia son, digamos, temas o cuestiones que generalmente son externas a la empresa o a la entidad o al grupo de investigación y que van cambiando con el tiempo. Entonces, de ahí mi necesidad de monitorearlo, porque no son constantes. Entonces, puede ser que dentro de 2 meses el panorama sea muy distinto. Por ejemplo, en mi caso en particular, como ingeniera química, empecé a trabajar haciendo ejercicios de vigilancia tecnológica para el tema de biocombustibles hace muchos años, cuando este tema, digamos, era un tema muy novedoso y uno veía que aparecían biocombustibles a partir de algas, biocombustibles a partir de celulosa, lignocelulosa, o sea, había que hacer un monitor de nueva generación, de tercera generación, el bioetanol, habían distintas cosas. Y entonces la organización con la que trabajaba en esa época, Ecopetrol, decía, yo realmente quiero monitorear sistemáticamente cómo está cambiando ese entorno de los biocombustibles y hacerle, digamos, seguimiento. Esa evolución afectaba de manera crítica su estrategia o objetivo, porque una compañía de estas quería mirar si realmente era de su interés o no tener una línea de biocombustibles. Y para cada factor crítico de vigilancia puede incluir, digamos, una batería de indicadores que faciliten, digamos, la obtención y la revisión de la información. Ya les voy a contar ahorita un poquito cómo se hace eso. Esos factores críticos de vigilancia, pues vienen de muchos temas, o sea, dependiendo de la necesidad que tengamos. Puede ser que yo vaya a desarrollar un portafolio de investigación y desarrollo y quiera identificar unas líneas en las que yo me quiera orientar, o a iniciar un proceso de un proyecto de I+D, o por ejemplo me voy a introducir en un nuevo mercado o en un nuevo producto distinto al que ya tenía. En temas de propiedad intelectual es muy importante también hacer esta definición de factores críticos de vigilancia cuando uno va a hacer procesos de explotación de la propiedad intelectual, o si yo voy de pronto a trabajar de forma conjunta con otras entidades en desarrollos, o porque quiero identificar cuáles son las tecnologías emergentes en un tema que me generan oportunidades o amenazas, o porque voy a hacer un ejercicio de planeación estratégica de una tecnología en particular. Esos factores críticos de vigilancia, como les decía, realmente lo que hacen es darnos una información valiosa para anticiparnos a los cambios, para tomar decisiones y para crear y para desarrollar innovación. Hay empresas muy grandes, por ejemplo, como L'Oréal, que ellos establecen unos factores críticos de vigilancia. Como la empresa es tan grande, no establecen, digamos, uno único, sino ellos establecen como por temáticas qué cosas les interesa. Entonces, por ejemplo, en el segmento de sociedad, ellos quieren ir mirando cómo va cambiando, digamos, la situación de las mujeres a lo largo, digamos, de un año determinado. Cuáles van haciendo los efectos del envejecimiento de la población en el mercado. Pero ya digamos en términos de muy distintos, ellos pueden hacer análisis tecnológicos de cuáles son las nuevas moléculas en cierto tema, cómo está la investigación japonesa en biotecnología. Ellos pueden también querer mirar en términos de legislación cómo está pasando, cómo está el tema de normatividad en Europa. Pueden mirar, digamos, el entorno sociopolítico que también puede tener influencia, temas geopolíticos,
temas comerciales, temas competitivos. Entonces, digamos, estos son algunos, digamos, de factores críticos de vigilancia que L'Oréal estableció hace algunos años y que nos permiten, digamos, tener una idea de cómo entidades grandes manejan este tipo de cosas, pero realmente no solamente tienen que hacerlo ellos, sino nosotros desde nuestras mismas actividades lo podemos hacer. Hay una forma, digamos, que facilita un poco esa definición de esos factores críticos de vigilancia y que nos permiten, digamos, al final tener como una serie de preguntas que es lo que queremos responder del ejercicio de vigilancia. Entonces, digamos, ¿cómo podría ser ese proceso? En ese proceso vamos desde un factor crítico de vigilancia, digamos, uno, porque puede ser que uno tenga varios también, en el cual establezcamos cuál es la temática clave, así digamos macro, que queremos abordar y para la cual pues queremos hacer este ejercicio de vigilancia. Pero a veces tenemos como un tema muy general. Entonces, eso tenemos que convertirlo en verticales de vigilancia, que es como hacer esos subnichos o esas temáticas ya más puntuales dentro de un tema macro, que son los que nos interesan. Sería lo que se denomina verticales de vigilancia. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Esas verticales de vigilancia, a su vez, yo las puedo convertir como en un problema de decisión, que realmente me puntualiza un poco cuál es la decisión o cuál es la acción que yo debo tomar a partir de la vigilancia a realizar. Y luego de ese problema de decisión, finalmente podríamos obtener unas preguntas claves, que son cuáles son las preguntas que yo debo resolver con los resultados que espero obtener de la vigilancia. Y ahí eso pueden ser varios, o sea, de una misma se pueden desplegar, digamos, varias preguntas claves, porque puede ser que queramos saber varias cosas. Entonces, por ejemplo, para un tema, digamos, macro, que yo necesito para una investigación, quiero mirar acerca de ahorro de agua en cultivos. Ese es el tema grande, pero eso abarca una gran cantidad de cosas. Dentro de ese tema, yo podría tener unos subtemas. A mí realmente lo que me interesa es, en particular, los sistemas de riego que sean gota a gota, y me interesa saber nuevas variedades de plantas pues, que generen, digamos, un ahorro de agua en cultivos. Luego esas verticales de vigilancia, ¿cómo yo las convierto en problemas de decisión? A mí lo que realmente me interesa es seleccionar cuál puede ser ese potencial mejor proveedor de esos sistemas de riego gota a gota. Y para el caso de las nuevas variedades de planta, lo que me interesa es, de todas las opciones que haya, seleccionar una nueva planta que probablemente necesite poca agua. Eso cómo lo convertimos, digamos, en las preguntas claves que yo debo resolver con los resultados que espero obtener de la vigilancia. Para el primer caso del problema de decisión número 1, lo que yo realmente quiero saber es cuáles son los proveedores que están siendo adjudicatarios de sistemas de riego gota a gota. O sea, puntualmente yo quiero saber esa pregunta. Otra pregunta que yo quiero saber es cuáles son los proveedores que son más citados, digamos, dentro del mercado sobre sistemas de riego gota a gota, o sea, los que tienen, digamos, un mayor posicionamiento. Y para el caso de la pregunta número 2, del problema de decisión número 2, yo necesito saber cuáles son las nuevas plantas modificadas genéticamente con mayor resistencia a la sequía, según pues, la última bibliografía disponible. Y eso nos permite pasar de un tema súper grande como ahorro de agua en cultivos a unos elementos más concretos que ya son como unas preguntas en las cuales yo puedo tener certeza de cuál es la identificación del problema que yo tengo o la necesidad que yo quiero responder. Como les comentamos, nosotros les vamos a compartir una cajita de herramientas. Entonces, esto que les acabo de presentar, yo creo que es una herramienta muy importante para que ustedes, digamos, vayan aprendiendo a desglosar como estos temas. Entonces, les vamos a dejar en la cajita esta digamos, herramientica tablita en la que ustedes empiezan. A partir de ese factor crítico de vigilancia, lo convierten en unas verticales de vigilancia, lo convierten en un problema de decisión y finalmente obtienen las preguntas clave para que ustedes de esa manera pues vayan orientándose más y lo puedan utilizar en sus procesos de investigación o temas que tengan de interés. Eso sería la primera etapa, que es muy importante. Obviamente ya vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de obtención de la información. La obtención de la información obviamente es muy importante porque es la materia prima con la que vamos a trabajar. Entonces, esta materia prima pues es muy importante que sea muy buena. Cuando vamos a empezar a buscar o a obtener esa información, es muy importante mirar
Lo primero es que muchas veces al interior de nuestra misma organización o de nuestro mismo grupo, no revisamos si tenemos la información. Es muy importante primero mirar, digamos, hacia adentro. También podemos empezar a consultar con nuestra red de contactos, a ver también de pronto quiénes tienen la información que necesitamos. A veces es necesario por temas más especializados, de pronto buscar quiénes son las asociaciones, organismos relacionados que pueden proporcionarnos información actualizada y fidedigna sobre ciertos temas. Obviamente también está disponible todos los temas de Internet, que hay que ser muy cuidadosos con la información que sacamos de ahí, porque obviamente información hay mucha, pero es muy importante verificar cuál es la fuente de la cual proviene y que nos dé como esa solidez para saber que estamos haciendo uso de información adecuada. Y bueno, y también hay otra cantidad de información que de pronto no está disponible para nosotros, pero que existe en la llamada, digamos, web invisible. Ya también en las otras sesiones vamos a mirar un poquito más a detalle estos temas de herramientas y de fuentes de información con las cuales podemos trabajar. Las cuales básicamente, o sea, se clasifican en dos grandes grupos, porque uno puede tener fuentes de información formales y fuentes de información informales. Las fuentes de información informales pueden prevenir de que, por ejemplo, vayamos a una feria. Entonces nosotros tomamos apuntes de un evento o de un congreso y de todas maneras esa es una información muy importante porque de hecho es casi que de primera mano, pero son documentos que todavía están primarios, o sea, no están como en bruto. Las fuentes, digamos, formales de información, ya está como toda la información clasificada, organizada. Generalmente es información, digamos, que proviene como de información secundaria, o sea, ellos la obtuvieron, digamos, de alguna forma, y puede ser que esté en bases de datos, que esté, digamos, en patentes, en estadísticas, toda esta información. Para el caso de la UNAT, y que también va a ser un tema pues que vamos a entrar a detalle más adelante en las otras sesiones, pero yo quería como abrebocas pues contarles que realmente desde la UNAT contamos con muchísima información, o sea, realmente nuestra biblioteca ofrece un abanico muy interesante que tiene más de 1 millón de recursos educativos disponibles y tiene bases de datos en calidad de suscripción y bases de datos de acceso abierto. Entonces, las bases de datos en calidad de suscripción, pues en muchos casos son bases de datos bien costosas, que tienen información muy importante de primera mano, como Science Direct, como Scopus, entre otras, que es muy importante también que aprovechemos pues, todos estos insumos que nos da la universidad. En esta etapa número 2 de obtener la información, hay un elemento que es, digamos, como el elemento para mí clave, y es cómo va a ser esa estrategia de obtención de información, ¿no? Porque, listo, ya tenemos identificadas unas potenciales fuentes de información, pero nosotros tenemos que hacerlo de una forma organizada para que no nos pase, como les decía, y les mostraba en esa primera imagen, que estamos logrando la información que deseamos hasta las últimas búsquedas. Entonces ahí tenemos que hacer tareas como una identificación de palabras claves, que es muy importante, una definición de unas ecuaciones de búsqueda y otros elementos que nos van a permitir, digamos, facilitar este proceso de obtención. Aquí quiero, digamos, entrar en detalle en un elemento que es muy importante, que son las llamadas ecuaciones de búsqueda. Y es que esas ecuaciones de búsqueda son el medio en el que realmente nosotros interactuamos con el sistema a través de los buscadores. Y las ecuaciones de búsqueda lo que hacen es que ese mar de cosas que existan nos permiten acotar mucho más la búsqueda e irnos realmente al resultado pertinente que queremos. Pues por eso es muy importante. Esas ecuaciones de búsqueda tienen varios componentes. Están compuestas de una serie de palabras claves, que vamos a hablar ahorita, pueden estar unidas por una serie de conectores, unos operadores booleanos o unos símbolos. También puede ser que nosotros queramos buscarlo en unos campos de búsqueda en específico, o sea, por ejemplo, estas palabras, esta ecuación de búsqueda, estas palabras claves, solo las quiero buscar en el abstract o solo las quiero buscar en el título. Entonces, esos son, digamos, los campos de búsqueda y podemos hacer también, acompañarlo de una serie pues, de filtros que están en los buscadores que estemos utilizando. Cuando vayamos a hacer la definición de las palabras claves, estas palabras claves son como esa palabra, esa frase, o puede ser hasta una misma sigla,
que definen una de las partes de las tecnologías que hace parte del core del modelo de negocio. Realmente, cuando hacemos la definición de una palabra clave, es muy importante que hagamos una selección muy precisa de ella, y que obviamente nosotros, al tener el conocimiento pues de la tecnología o de lo que vayamos a buscar de la información o de la investigación, pues tratemos de acotarla en esa serie de palabras claves. Una cosa que pasa muchas veces es que tenemos una palabra clave, pero no tenemos en cuenta los sinónimos que tiene esa misma palabra, o posibles variaciones, por ejemplo, de singular a plural que tiene la palabra. Entonces, aunque sea la misma, eso nos reduce como el espectro de búsqueda, porque no estamos teniendo en cuenta todas las posibles variaciones que puede tener y que significan en realidad lo mismo. O también, en muchos casos, también queremos cortar o eliminar palabras que producen, digamos, ruido y que nos pueden generar, digamos, una búsqueda equivocada. Por ejemplo, cuando uno pone una palabra como mining, como minería, en una ecuación de búsqueda, en muchos casos puede uno referirse a la minería como a la actividad, digamos, productiva, pero también se utiliza mucho en minería de datos, que es como bien distinto. Entonces, a veces uno quiere, digamos, acotar que realmente solo se está refiriendo a una de las dos, para que cuando la busque no la encuentre con todo el ruido que pueda haber alrededor. Entonces, eso es muy importante, y, por ejemplo, para uno tener en cuenta, como todas las derivaciones que puede tener la palabra, es que se utilizan ciertos símbolos, como por ejemplo el asterisco. Entonces, si yo quiero buscar technological o technology, pues en realidad la raíz como tal que tienen en común todas es que empieza por tecnolog, y le pongo tecnolog y le pongo un asterisco, y eso me permite que me busque siempre las que empiecen por ahí y puedan tener, digamos, derivaciones distintas. Otro elemento que les comentaba muy importante son los operadores booleanos, y que también hay operadores de proximidad y operadores de excepción. En la caja de herramientas que les comento, también les vamos a poner cuáles son los principales, digamos, conectores que se utilizan. Yo creo que casi siempre utilizamos los más comunes, que son como el AND, o sea, como el I, o el OR, o en algunos casos el NOT. Pero existen muchos más, o sea, se van a sorprender de la cantidad de posibilidades que hay, aunque yo realmente diría que tampoco uno tiene que complicarse y manejar pues al detalle toda esta cantidad de operadores que existen. Con que uno, digamos, maneje bien los más importantes, te permiten, digamos, acotar mucho más la búsqueda de manera más precisa. Entonces, como son el OR, el AND y el NOT. Estos, por ejemplo, que les decía que son como para mí los más importantes. ¿Qué es lo que hace? Me gusta mucho, digamos, esta grafiquita porque permite ver, digamos, cómo el operador va ayudando a reducir en unos casos la búsqueda, en otros, digamos, agrandarlos, en otras, digamos, acotarlo, pero que no tenga la otra palabra que les digo que les produce ruido, o, por ejemplo, buscar como el punto de intersección. Entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza AND, entonces uno exige que tiene que tener las dos palabras, y como está exigiendo que tiene que tener las dos palabras, lo que está haciendo es reduciendo la búsqueda. Cuando uno le pone el OR, es que puede tener cualquiera de las dos, entonces lo que hace es ampliar la búsqueda. Cuando uno pone el AND NOT, entonces lo que hace es, por ejemplo, que tenga la primera, pero que no tenga la segunda. Entonces, por ejemplo, eso les decía que pasa en ciertos casos, que hay como una palabra que produce, digamos, ruido. Entonces uno dice, no, quiero que tenga esta, pero que no esté la otra, porque la otra significa que la búsqueda ya se me está desviando hacia el tema que yo no quiero. O uno utiliza otros símbolos, como el SOR, que sería documentos que contengan o una o la otra palabra, pero no las dos al mismo tiempo. O sea, hay distintas variaciones y juegos que se pueden hacer con esos operadores booleanos para nosotros ir acotando las búsquedas. Hay otros que son, digamos, como un poco más sofisticados, que son como unos operadores de proximidad, que son, por ejemplo, como same, near, entre otros. Entonces, por ejemplo, estos que me permiten, por ejemplo, cuando uno pone same, ahí, digamos, aparece un ejemplo de literatura e historia, lo que hace es que vamos a obtener tanto la palabra literatura como historia, pero que estén muy cercanas entre ellos, con una interdependencia o una proximidad. O
sea, no que estén, digamos, lejanos, sino estén muy cercanos dentro del documento. El NIR también es parecido como al SAME, por ejemplo, cuando uno pone literatura, NIR, historia, lo que hace es que obtendremos los registros en los cuales están literatura e historia juntos dentro del mismo campo bibliográfico, pero podría aparecer cualquiera de los dos primeros, o sea, no importa, digamos, el orden. En el anterior que habíamos mirado, sí tenía que ser primero aparecer literatura y luego de forma cercana aparecer historia. En el NIR no importa el orden. Hay otras opciones, también, por ejemplo, el AT, J, que por ejemplo, literatura AT historia. Entonces, por ejemplo, en este solo se obtiene registros con los términos literatura e historia que estén juntos dentro del mismo campo bibliométrico, pero en el orden en el que se ha introducido. O, por ejemplo, en el WIT, también es otro que se utiliza, es cuando, por ejemplo, queremos buscar literatura with historia. Entonces, los registros que contengan tanto literatura como historia, pero en la misma oración dentro de un campo bibliográfico, entonces los muestra en la búsqueda. Tiene que estar, digamos, en la misma oración. Pero estos son, digamos, cosas más, digamos así, para hacer las búsquedas. Pueden utilizar, como les digo, el AR, el OR, el NOT, el AND y el NOT, que son como los más básicos. De pronto es interesante a veces utilizar el SAME, también cuando se necesitan, digamos, ciertas palabras, o el NIR, pero esos serían los más importantes, pero en realidad hay muchos más. Y también hay otros que son, digamos, unos símbolos, como unos símbolos especiales que te permiten, digamos, también hacer especificaciones en la ecuación de búsqueda. Estos son muy importantes. Yo creo que, por ejemplo, el que casi todos conocemos y usamos son las comillas. Entonces, sabemos que cuando ponemos en una búsqueda unas palabras entre comillas, tiene que ser exactamente como estamos poniendo ahí. Entonces, eso nos puede acotar mucho también la búsqueda, porque no queremos como otra opción, sino que sea literalmente la palabra que hemos puesto ahí. Pero también hay, digamos, otras variaciones, como la que les mostraba al comienzo del asterisco, en la cual, por ejemplo, solo miramos la raíz, que es como la de Technolog, y podemos buscar ahí Technological, Technology, como todas las variaciones. También, digamos, en las ecuaciones de búsqueda a veces podemos organizarlas como a través de paréntesis, como para que toda esta ecuación de búsqueda tenga como un orden. Entonces, para que, por ejemplo, si voy a buscar Innovation in Food Engineer, entonces yo agrupo entre un paréntesis que quiero mirar food o el sinónimo que es meals, o sea, significan realmente lo mismo, entonces por eso los pongo como or, y lo vamos a unir con otros dos sinónimos que puede ser innovación o creación, y engineer, pero entonces en engineer puede haber las diferentes variaciones. Entonces ahí podemos ponerle, digamos, ese wild character, que puede ser un interrogante, para que nos busque todas las variaciones. Otro elemento importante dentro de esto, y que les decía, es que, listo, ya tenemos como estas palabras claves y esta ecuación de búsqueda, pero nosotros a veces queremos mirarla en un elemento, digamos, puntual del documento. Generalmente, ¿cuáles podrían ser esos puntos? El título, lo podemos querer buscar en el resumen o abstract, lo podemos buscar en el IPC, por ejemplo, para el caso de patentes, como en unos códigos en particulares. Para el caso también de las patentes, podemos querer que lo busque solamente en lo que se conoce como las reivindicaciones, que son los claims, que son los puntos sobre los cuales realmente está la protección. Cuando uno mira la patente, hay como los puntos que son esas reivindicaciones, que son realmente como los factores diferenciadores que está protegiendo la patente. Entonces, por ejemplo, uno lo que pone tiene como su ecuación de búsqueda, pero antes de la ecuación de búsqueda pone, por ejemplo, title, porque solo la quiero buscar en el título, en el abstract, y key, que sería en las keywords. Esto, digamos, tiene ligeras variaciones dependiendo del buscador que estemos usando. Entonces, generalmente estas bases de datos, estas herramientas de búsqueda, te especifican. Nosotros lo llamamos title, nosotros lo llamamos abstract con ABC. Las keywords a veces pueden ser solo key o pueden ponerle keyword. Eso tendría, digamos, las variaciones, pero generalmente te lo presentan, o tú vas directamente como al filtro, que es, digamos, como la otra opción, y pones lo que realmente estés buscando. Entonces tú puedes acotar aún más esa búsqueda
y poner, digamos, solamente una fecha, porque solo te interesan las investigaciones a partir del 2000. Tú puedes especificar un campo tecnológico porque solo te interesa, digamos, cierta temática. Tú puedes hacer, por ejemplo, para el caso de patentes, a mí solo me interesa saber universidades. No quiero mirar, digamos, que sean invenciones otorgadas a empresas, sino a universidades como tal. Y así existen diversas categorías de filtro, las cuales también son muy variables dependiendo del buscador en específico, pero a grandes rasgos, digamos que este es como el panorama que les presento para el tema de las búsquedas. Luego ya pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de análisis, que ya es cuando vamos a empezar a transformar toda esa información que hemos obtenido en conocimiento. Nosotros parece que es como si estuviéramos como armando un rompecabezas y tenemos como todas esas fichas, pero aún están desordenadas y no sabemos, digamos, cómo organizarlas. Entonces ahí el análisis es el que nos va a permitir como ya por fin tener como ese panorama completo. Hay diferentes, cuando estamos hablando de grandes volúmenes de información, en muchos casos puede hacer un tratamiento, digamos, automático o sistematizado, digamos, ya por alguna herramienta que te facilite manejar tantos volúmenes de información. En algunos casos nosotros no tenemos tanta información y la podemos, digamos, trabajar inclusive uno a uno, entonces va a ser, digamos, como un tratamiento humano de la información. En ese análisis también es muy importante, como les decía, el tema de hacer un cruce de información con expertos. Esa visión, digamos, de alguien que sea experto en particular en el tema que estemos haciendo la vigilancia, es muy importante porque a veces las búsquedas, como les digo, salen con mucho ruido, con mucha información que no es precisa o que no es lo que queremos buscar y que, digamos, nos contamina de alguna manera la búsqueda que hicimos. Entonces, a veces el experto te permite como decir, pero esta patente que te salió, a pesar de que tú pusiste tus palabras claves, tu ecuación de búsqueda y crees que está correcta, te salieron una serie de patentes que no son exactamente lo que tú estabas buscando. Entonces, el experto de pronto te permite como decir, no, eso no tiene nada que ver, esto no lo tenga en cuenta. Te valida como todo ese proceso que estás haciendo y eso es muy importante porque obviamente no debemos llegar al final cuando ya tengamos como toda la información presentada y de pronto tenga como esta información errónea. Entonces, esa parte es muy importante. Luego ya venimos a la etapa 4, que es la etapa de difusión. Esta etapa, como les decía, es muy importante dentro de la vigilancia y la inteligencia porque uno no se puede quedar como, listo, hice un informe y está increíble, pero me lo quedo yo solita. La información obviamente se va a difundir, pero es muy importante establecer, digamos, varios puntos a tener en cuenta dentro de esa difusión. Y es, por ejemplo, ¿qué información va a ser transmitida? O sea, ¿voy a mostrar todo? ¿O realmente yo debería como ser estratégica y solamente mostrar cierta información que es la que a los otros les interesa? Ahí tiene un papel muy importante, es a quién le voy a mostrar yo esa información. Es muy distinto, digamos, mostrárselo a alguien, digamos, técnico o alguien de una parte directiva, que lo que le interesa más es, digamos, sea concreto, muéstreme los datos específicos, no entre como en las particularidades técnicas y te pueda como tomar muy bien la información que quieras transmitir. Entonces, por eso, digamos, ese público objetivo es muy importante. También hay que mirar cómo vamos a realizar esa difusión de la información. Si la vamos a hacer, digamos, por escrito, pasar en documentos, si vamos a hacer una presentación, si vamos a tener un repositorio donde siempre vamos a encontrar esa información, con qué frecuencia, porque muchas veces esto se convierte, digamos, como les decía, en ejercicios de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva, que son sistemáticos, entonces se convierten como en una serie de boletines. Entonces tú sabes que, no sé, cada mes o cada 3 meses o cada semestre o cada año estás haciendo como un informe de esto y vas, digamos, difundiéndolo de esa manera y ya sabes, pues obviamente también ciertas temáticas no vale la pena hacerles un análisis día a día o un análisis mes a mes, no cambia tanto. Hay temáticas que, digamos, se analizan por año, hay temáticas que requieren horizontes más a mediano o a largo plazo, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego ya viene la etapa 5, que sería la etapa pues de uso de la información, que es realmente lo que uno espera en últimas, y como les decía, tiene que ser un insumo muy importante, por ejemplo, si yo voy a rediseñar la estrategia
de mi grupo de investigación o de mi empresa tenga como toda la información para tomar decisiones adecuadas. Y voy a poner en marcha un proyecto de I+D+I, pues mirar qué están haciendo los otros y si realmente vale la pena generar este esfuerzo y recursos en determinada temática. Si yo quiero trabajar con entidades externas, pues saber claramente que estos son los actores adecuados y que son los líderes de pronto en ciertos temas que me interesan. Entonces, digamos que va a servir de insumo de diferentes decisiones que querramos tomar. Y por último, la etapa que les decía que es, digamos, muy variable y que muchas veces no sale, pero que es el tema de la protección. Esto es muy importante también porque, como yo les decía, la información hoy en día es valor, es riqueza, tiene un gran valor económico dentro del mercado. Por eso también cuando hacemos todo este ejercicio y todo este esfuerzo de divulgación, pues muchas veces es importante también cuidarlo. Obviamente, como les digo, pues depende de la naturaleza de la información y de a quién se la vas a presentar. A veces es muy importante que sea un tema, digamos, divulgativo y tú realmente quieres que todos tengan acceso y eso es completamente válido. Pero en ciertos casos, digamos, en las empresas, estos son documentos estratégicos muy importantes que solo le interesan, digamos, a las personas que estén intrínsecamente relacionados con ellas. Entonces, ellos tienen que protegerlo. Eso puede ser pues a través, existen diferentes pues herramientas dependiendo también de la tipología. A veces hay cosas pues que se tienen que proteger dependiendo de lo que sean, si es por propiedad industrial como patentes, puede ser un registro de obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, puede ser la marca, puede ser mi diseño. Es muy importante también que hagamos consciente a los equipos de trabajo de cómo manejar la información y de cómo cuidarla. También pues la universidad tiene un gran esfuerzo en los temas de ciberseguridad. De hecho, por eso tenemos recientemente pues la creación del CECIR, que está pues trabajando con todos estos temas de seguridad, porque han habido a nivel, digamos, nacional e internacional muchos ataques en este tema, porque la información es importante. Entonces, por eso, digamos, hay que ser muy cuidadosos. En algunos casos, de pronto, es cuando amerite los documentos ponerles contraseña, ponerles ciertos elementos de seguridad, una marca de agua para que sepan, digamos, de pronto quién es el autor. Hay como una serie de elementos que se podrían manejar dependiendo, pues, de la tipología. Ya finalmente, a veces, cuando se hace todo este ejercicio de vigilancia, uno como que obtiene. La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece unos boletines de vigilancia tecnológica de diferentes temáticas. Son muy chéveres, se los recomiendo. Los pueden tener acceso a ellos gratis en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y hay de diferentes temas. Quise, por ejemplo, traerles este que hicieron, creo que fue el año pasado, de e-learning, pues es como muy adecuado para nosotros desde la universidad. Y ellos en este informe realmente nos presentan diferentes componentes de los resultados de vigilancia. Entonces a ellos les interesaba, por ejemplo, mirar cuántas invenciones han habido en los últimos años en temas de e-learning. Pueden hacer análisis, digamos, del ciclo de vida en el cual ven que había un número, digamos, pequeño. Del 1951 al 2008 solo hubo 333 patentes en estos temas de e-learning, pero a partir del 2008 el tema se disparó y entró en lo que se conoce como fase de crecimiento y ya aparecieron 1.101 invenciones en este tema. Entonces digamos que uno puede hacer análisis de esos que también son muy interesantes. Tú puedes mirar cuáles son los solicitantes líderes, por ejemplo, en diferentes temas. Entonces mirar, ese tema lo estoy trabajando IBM, Accenture, cuáles son, digamos, como esas entidades, mirar cuáles son los países líderes en esta misma temática. Entonces tú miras a China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Alemania. Puedes hacer, digamos, también análisis de cuáles son las tendencias dentro de ese tema macro de e-learning que están apareciendo muy en el mercado, como pueden ser realidad virtual, plataformas de aprendizaje, aprendizaje móvil. Y esto se vio porque, digamos, en el número marco de invenciones que encontraron, las que más encontraron estaban enfocadas específicamente a realidad virtual. Entonces uno ya ve que eso es como una tendencia, no es una cosa aislada, sino está ocurriendo de forma sistemática. Eso lo pueden encontrar en la página www.sic.gov.co/boletines tecnológicos y ahí aparece por diferentes temáticas
no los van sacando, digamos, de una forma regular, a veces sacan un mes, en otro mes no sacan. Son como también, creo, un poco como demanda de las diferentes temáticas que vayan, digamos, teniendo importancia dentro del mercado. ¿Qué hay detrás de esa vigilancia, así de esas gráficas tan bonitas que les mostré y eso? Ellos, por ejemplo, ¿qué herramienta utilizaron? Ellos utilizaron Clarivate Analytics, que maneja, digamos, muy buenas fuentes de información, y ellos pusieron una ecuación de búsqueda. La ecuación de búsqueda que utilizaron es la que les presento ahí, y como pueden ver, por ejemplo, utilizaban temas como los asteriscos, utilizaban temas como las comillas, operadores como el OR, porque en este caso que la vigilancia era de e-learning, pues e-learning tiene muchas formas de llamarse. Se puede llamar online learning, se puede llamar telelearning, se puede llamar online educate, se puede llamar virtual training. O sea, ellos tuvieron muy en cuenta, por eso a la definición de las palabras claves, el saber cuáles son los sinónimos y las diversas variaciones es muy importante, porque entonces si uno solo pusiera e-learning, está teniendo en cuenta solo un abanico muy pequeño de cosas que realmente se llaman igual y significan lo mismo y también a mí me interesan, pero que le ponen un nombre distinto. Por eso yo tengo que tener en cuenta todas las variaciones, y en este caso pues hicieron, digamos, un ejercicio de cuáles eran esas palabras que querían tener en cuenta en la búsqueda. Y ellos también establecieron, digamos, cuáles eran como los indicadores que querían mirar. Ellos querían analizar la actividad inventiva, que era como esa cantidad de invenciones que se han solicitado. Ellos querían mirar solicitudes de patentes presentadas, querían mirar actividades de patentamiento, querían mirar temas de impacto industrial, los cuales lo analizaron teniendo en cuenta, digamos, una variable que ellos determinaron que era la cantidad de solicitudes de patentes que se citan. O sea, uno puede, digamos, establecer también cómo voy a definir esos indicadores, porque uno dice, bueno, ¿cómo mido el impacto industrial? Pero en este caso, como se define bajo esa forma, pues ese es el indicador que va a aparecer. O variabilidad tecnológica. Entonces hay como esos códigos CPI que les comentaba, son como distintas clasificaciones de patentes que aparecen en un documento de una patente. Entonces permite ver como todos esos sectores tecnológicos que tiene. Digamos, así es como que se ve ese informe final de vigilancia. Y ya como para ir cerrando, quería traerles, digamos, algunas recomendaciones finales, teniendo en cuenta la experiencia que yo he tenido haciendo ejercicios de vigilancia. Es clave tener muy presente qué es el tipo de información que yo necesito. O sea, por eso les decía que esa primera etapa es súper importante y hay que tener esa claridad, porque si no, seguramente vamos a tener los resultados que no son los esperados. Preferiblemente no se limiten a una sola herramienta de búsqueda, o sea, a una sola base de datos, o sea, no utilicen solo Google, sino también sepan que como tenemos acceso a bases de datos más sofisticadas desde la universidad, más especializadas, pues también aprendan a manejar esas bases de datos que tenemos dentro de la universidad. La biblioteca nos ofrece cursos continuamente de cómo aprender a manejarlas. No tenemos que aprender a manejarlas todas, claramente, pero digamos que alguna que sea como muy afín a nuestra área, que la sepamos manejar para que tengamos pues fuentes de información distintas. Siga las instrucciones que este sitio búsqueda les sugiere para una búsqueda productiva. O sea, lo que les digo, a veces pueden haber ligeras variaciones dependiendo del sitio de búsqueda, y ellos mismos nos dan como una ligera orientación de cómo hacerlo, y pues esto facilita el proceso. Identifique claramente pues los términos y palabras claves. No se olviden de considerar los sinónimos y de las variaciones que pueden haber, como por ejemplo los plurales o derivaciones de las palabras. El uso de los conectores o operadores booleanos es muy importante porque, como les mostraba, nos permite acotar las búsquedas muy bien y eso nos permite lograr como una mayor precisión. Pero no crean que realmente la búsqueda perfecta no existe. Nunca va a suceder que tú, o sea, crean que, yo puse estas palabras claves y todo de una vez me salió perfecto. No, es muy común que tú pones tus palabras claves y te salen una gran cantidad de cosas que tú dices, esto no es. Y entonces ahí tú tienes que volver a iterar y decir, ¿qué está fallando? ¿Qué me está faltando? ¿O qué está incorrecto? Y tienes que pivotear y replantearte un poco lo que hiciste y hacer esa búsqueda iterativa. Y eso es completamente normal, inclusive en las personas más expertas.
como les digo, no hay una mejor práctica para buscar la información. Realmente hay que probar como diferentes opciones. Tú analizas la calidad de los resultados, que es lo que te dice si te quedó bien o no. Y si es el caso, pues tienes que identificar de pronto nuevas palabras claves o utilizar otros operadores o otras clasificaciones y repetirla. Entonces, a veces digamos que esto es muy común y la mejor estrategia de búsqueda pues puede ser la combinación también de varias. Eso sucede muy comúnmente. Y bueno, eso es un poco lo que les traía para este espacio de hoy. Sé que es mucha información, digamos, conceptual muy importante. En las otras ya vamos a hacer ejercicios más prácticos, pero como hoy teníamos este tema de fundamentación, pues quería como traerles los conceptos más importantes que vamos a aplicar. Ya luego vamos a ver herramientas, temas más detallados de diferentes aplicaciones. Ustedes van a poder ir haciendo ese ejercicio de vigilancia, se les ha planteado. Y bueno, ya para de pronto cerrar, me gustaría escuchar alguno, si ya empieza a tener en mente qué tema les gustaría vigilar, en qué quieren trabajar este tema de investigación, o bueno, que nos den un poco también de feedback y de retroalimentación, que es tan importante. No sé si alguno esté levantando la mano, están tímidos, demasiada información, no la pudieron procesar. Veo a Jazz Lady y a Juan Camilo. Jazz Lady, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Me pareció muy interesante toda la información que nos diste y como lo dices, tienes toda la razón, es mucha información para procesar. De hecho, yo estaba como escuchándote, traté de grabar un poco también la sesión, como te mandó pantallazos, porque sí, es bastante y igual muy provechosa. O sea, me gusta mucho como también la experiencia que nos comentaste sobre el tema del gas, del biogás, porque pues lo que tú dices, o sea, irse como a hacer un proyecto en donde uno no ha investigado, puede que ya otro lo haya hecho, y como en algún momento leí en un documento que nos había pasado un profesor, es como la experiencia que tienen también los japoneses, que ellos en vez de ponerse como a hacer y hacer, primero como que investigan qué hay, se buscan como las tecnologías o todos los avances que hay hacia este lado, hacia Estados Unidos, y de hecho pagan por eso. O sea, ellos vienen, buscan la información y se la llevan y sobre eso parten para empezar a trabajar. Entonces, también es como un ahorro de tiempo, de proceso, de personal, bueno, etcétera, todo lo que conlleva, y finalmente mejoran mucho los procesos que ya están o los productos que ya existen en el mercado. Entonces, este tema de vigilancia me parece muy interesante y nada, pues seguir conectada con las sesiones que siguen porque me gusta el tema que acabas de dar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como te digo, también te vamos a dejar esta presentación porque obviamente tienen, digamos, que procesar un poco. Les vamos a dejar esa caja de herramientas para que en esa caja de herramientas tengan, por ejemplo, ese formato que les comenté para hacer los factores críticos de vigilancia, para que se acuerden cuáles son los operadores booleanos que existen. Entonces, digamos, para que luego ya puedan ir procesando y cuando vayan haciendo, digamos, también estos ejercicios ya empíricos de búsqueda de información, pues puedan aplicar todas esas herramientas. Pero yo creo que ya cuando tengamos, digamos, las 3 sesiones, vamos a tener como esa visión global. Ahorita pues les estoy dando como muy el pantallazo de los elementos claves que tenemos que dar cuenta, pero en las próximas sesiones ya Rafael y Alejo les van a mostrar unos ejercicios, varios temas que les van a facilitar aterrizar este tema. Muchas gracias. Veo a Juan Camilo Mendoza. ¿Cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bueno, primero agradecerte por la presentación y también agradecer a la BIEM por el trabajo que está haciendo. Definitivamente este tipo de información que nos pasa es muy importante, relevante. Queda uno como emocionado del proceso y dice, ¿qué vendrá después? ¿Cuándo haremos el ensayo? ¿Qué estaremos o cómo haremos para avanzar un poco más? De hecho, el día de hoy nosotros habíamos avanzado en una reunión con aspectos de investigación con unos grupos externos y planteábamos ideas y
En algún momento alguien de la otra empresa nos decía, creo que fulano de tal ya trabaja en eso, o fulano de tal ya tiene avances en esa parte, revisemos, no nos quedemos nada más con esto. Entonces, creo que fue muy al lugar haber estado hoy aquí para poder hacer esa observación de las temáticas. Ya tengo, pues, tomando apuntes de lo que, a dónde voy a aplicar esto para las situaciones que vienen. Muchas gracias por eso. Gracias a ti, Juan Camilo. Y veo también a Fabián Vargas con la manito. Fabián. Igual que ayer, a las 10. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, ¿usted está en clase otra vez a las 6:30? No. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, escuchando. Fabián. Ya te escuchamos. Bueno, un saludo muy especial desde Pitalito, Huila, Colombia, la tierra fácil de querer. Yo sí estoy muy agradecido con esta información que nos han brindado el día de hoy porque realmente nos fortalece el conocimiento. Quedan muchas dudas, sí. Y yo les agradezco mucho que nos compartan la presentación para poder estudiarla más a fondo y para poder sacar más provecho a esta importante información. Les agradezco mucho. No, gracias a ti y a todos ustedes por acompañarnos. Ahí también les dejo mis datos de contacto. Como les comenté, soy la líder de innovación y emprendimiento para la zona Centro Oriente. Ese es mi correo electrónico. Me pueden escribir también para temas de dudas más puntuales. Igual en las próximas sesiones, como les digo, vamos a ir ahondando. Como ustedes ya a partir de esta sesión de pronto se van a sentar a empezar a trabajar y a procesar todo lo que vimos, para las próximas van a tener dudas más concretas o van a, digamos, también con lo que veamos responder algunas de esas dudas que aún tienen, porque este es un tema pues súper grande, tiene muchos matices, pero básicamente queríamos en este espacio de alrededor de 1 hora y media tratar de ser muy sintéticos y aprovechar pues al máximo este espacio para ustedes y las sesiones venideras. No sé si Alejo o Rafa quieran decir algo más. Liliana, yo un momento, por favor, gracias. Bueno, Claro. agradecerles a los participantes por plantear aquí, pues, como sus posturas en relación con la interesante charla que nos ha dado Liliana. Y en cuanto al comentario del último compañero de Fabián sobre las dudas, recordarles a todos que en el canal de YouTube de la Vicerrectoría vamos a dejar estas sesiones grabadas. Van a estar habilitados los comentarios y en esos comentarios ustedes, además de interactuar, también van a poder plantear sus inquietudes y nuestros expertos y nuestros panelistas van a estar atendiendo toda la resolución de esas inquietudes. Entonces, con muchísimo gusto, en la medida que vayan surgiendo esas preguntas, pueden dejárnoslas en ese espacio. También quería aprovechar para recordarles diligenciar la asistencia y evaluación de esta sesión. La asistencia y evaluación se va a diligenciar en cada una de las sesiones y bueno, tienen en el chat el enlace al formulario. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí en el chat tenemos el listado de asistencia, ojalá lo hayan todos podido diligenciar. Como comentaba Diana, pues van a tener también espacios para poder hacer sus preguntas. Los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube de la Vicerrectoría, en el cual van a encontrar la grabación de esta sesión para que ya la puedan parar. Si yo hablé muy rápido y les comentaba muy rápidamente estos conceptos, pero era un poco también para que sé que sus agendas son bien apretadas y que hayan sacado pues este espacio alrededor de 180 personas, pues nos alegra muchísimo y esperamos que estén todos y más en la próxima sesión. Muchas gracias. Lili, muy bien. Yo quiero agradecer, ya volví. Muchas gracias. De verdad agradecerle a todo el público que estuvo muy pendiente. Recuerden que en el canal de YouTube, quienes no estuvieron hoy les pueden mandar la invitación, que vean esta primera clase. Y recuerden que nos vemos el 1 de marzo de 3 a 4:30 con la sesión de Rafa, que nos va a acompañar. Muchísimas gracias a todos. De verdad, Lili, felicitaciones. Se están felicitando por montones en el chat. Qué bueno que este curso va por buen camino. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.